Estamos grabando la clase. Bien, hoy comenzaremos hablando del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo relaciona, como les había comentado en la clase anterior, la noción de antiderivada de una función o de la noción de la derivada de la integral indefinida con la integral definida. Y hay otra versión del teorema fundamental del cálculo, perdón, hay dos versiones del teorema fundamental del cálculo. La otra dice cómo derivar funciones que se definen vía integrales definidas, relacionando la derivada, el concepto de derivada también con el concepto de integral definida. Entonces, la primera versión dice lo siguiente. Teorema o versión 1 del teorema fundamental del cálculo. Dice que si f es una función continua, en el intervalo cerrado AB, entonces esta función vamos a definir como y de x, que es la integral de la función f entre a y x. Si f continua en AB, sí, dígame, sí, sí, gracias, estoy grabando. Bien, decía que la función definida como la integral entre a y x de f, por supuesto, sobre una variable t. Recuerden que la variable de integración es muda, en el sentido de que no importa el nombre que le demos a la variable, si es la misma función y son los mismos límites de integración inferior y superior, el resultado es igual. Entonces, la función definida de esta forma existe para todo x entre a y b. La función es integrable, es continua entre a y b, entonces es integrable en todo intervalo de la forma ax, con x perteneciente al intervalo cerrado AB. Así que esta función está definida sobre todo el intervalo AB. Además, es continua sobre este intervalo. Y además de ser continua, es derivable. Y la derivada de esta función se obtiene simplemente evaluando el integrando
en el límite superior. Entonces, algunas observaciones que debemos hacer sobre la aplicación de este teorema. Tienen que ver con, por ejemplo, cuando en lugar de eh, tener una variable como límite superior de integración, tenemos una función, una variable. Es decir, tenemos una función f de x, definida como la integral entre a y u de x, de la función f de t. ¿No? U de x, una función de x. Y la función u de x, digamos, eh, está definida sobre el intervalo, tiene imagen definida en el intervalo a b. Entonces, para derivar esta función, suponemos que f de t es continua, etcétera, etcétera. Entonces, para derivar f, utilizamos el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. ¿De qué forma? Bueno, queremos derivar esta función f con respecto de x. Lo primero que debemos hacer es derivar con respecto de u. Y multiplicar eso por la derivada de u con respecto de x. La derivada de f con respecto de u, nos dice el teorema fundamental del cálculo, es la función f evaluada en u. Y esto lo debemos multiplicar por la derivada de u con respecto de x. ¿No? Por el teorema fundamental del cálculo. Un ejemplo. Consideremos la siguiente función. Tenemos función de x, sea de x, una función definida como la integral desde 1 hasta x cuadrado más x de la función raíz de 2 θ más seno de θ, integrada por supuesto con respecto a θ. Calculamos la derivada de g con respecto de x. Eso es la derivada de esta función con respecto de x cuadrado más x. Entonces acá tendríamos el integrando evaluado en x cuadrado más x. 2. En lugar de z escribo x cuadrado más x más seno de x cuadrado más x. Y esto debo multiplicarlo por la derivada con respecto de x, desde luego, de x cuadrado más x.
Y la derivada con respecto de x cuadrado más x, pues es 2x más 1. Y este es el resultado de... ya va, aquí esto está elevado a lo medio. Casi paso esto por alto. Es la raíz de esto. Y pues el resultado es 2x más 1 por la raíz de 2x cuadrado más 2x más el seno de x cuadrado más 2x. X cuadrado, perdón. Ya aquí no va ningún cuadrado. Y este es el resultado. Otra observación. Supongan que ahora tenemos una función definida de esta forma. Tenemos una función f, la integral definida desde u de x hasta a de una función f de t un momento. Aquí que debo segundo. Okay. Porque estaba arreglando un archivo. Hay un error en el archivo de la clase 27. Luego luego corrijo ese error subiendo un archivo que no tenga ese error. Bien, entonces subiendo la corrección. Supongamos que ahora tengo una función f
definida, una función definida en x como la integral desde u de x hasta a de f de t. Bueno, recuerden que en la clase anterior hemos dicho que uno podía cambiar, intercambiar de lugar los límites de integración poniendo un signo menos delante de la integral. Entonces la integral de u sub x hasta a es menos la integral de a hasta u sub x. Es decir, menos f de x es esta integral, integral desde a hasta u de f de t. ¿Sí? Entonces, observen que la derivada con respecto de x de f es la derivada con respecto de x, esta integral desde u de x hasta a de f de t, es la derivada con respecto de x de menos la integral de a hasta u de x de la función f de t de t. El signo menos lo podemos sacar de la derivada, así que nos queda que la derivada de f es menos la derivada de la integral de a hasta u de x de f de t. Y aquí aplicamos el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. Nos queda menos la derivada de esta función es la derivada con respecto a u de la integral por la derivada de u con respecto de x. Y la derivada con respecto a u de la integral es el integrando evaluado en el límite superior. Y este es el resultado. Son ejemplos de esto. Tenemos la siguiente función. Consideramos la función f de x definida como la integral de x cuadrado hasta 1 de seno de t integrada con respecto de t, por supuesto. Entonces, la derivada de f con respecto de x es la derivada con respecto de x de esta integral, la integral de x cuadrado hasta 1 por el seno, de la integral del seno de t. Y esto es la derivada con respecto de x de menos la integral de 1 hasta x cuadrado por el seno de t. Pues por la función seno de t es continua entre 1 y cualquier valor de x cuadrado. Entonces sale el signo menos de la derivada.
queda que la derivada con respecto de x, la derivada de f con respecto de x, menos la derivada con respecto de x de esta función. Menos, evaluamos el integrando en el límite superior, ya seno de x cuadrado, y debemos multiplicar esto por la derivada de x cuadrado. ¿Okay? Esto es menos 2x por el seno de x cuadrado. Y ese es nuestro resultado. Entonces, vemos que podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo en dos situaciones que no están explícitamente enunciadas en el mismo. La primera, cuando el límite de integración superior es una función de x. Lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la regla de la cadena. La segunda, cuando tenemos que el límite variable es el límite inferior. ¿Sí? Entonces, en ese caso, intercambiamos de lugar los límites de integración y multiplicamos por -1 la integral. Un tercer caso es cuando ambos límites de integración, límite superior y el límite inferior, son variables, es decir, dependen de x. Esto lo está abreviando. Observación 3. Cuando tenemos una función definida de esta forma, como la integral desde u de x hasta b de x de f de t. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos utilizar la propiedad aditiva de intervalos, que posiblemente lo recuerden de la clase anterior. Teorema 3.4 del documento que aparece marcado como clase 26. Entonces, ustedes lo que van a hacer es tomar una constante A. Se toma una constante A, tal que la función f de t es continua en todo intervalo que contenga un intervalo de esta forma. Sería un intervalo de la forma de un intervalo cerrado de a a b de x e intervalo cerrado de a hasta u de x. Y aplicamos, como había dicho, hay otra cosa que tengo que enmendar. Como dije, luego les reemplazo un documento con las correcciones. Entonces, tomamos una constante A, de manera que f sea continua en todo intervalo de la forma abx y AUX. Y vamos a separar esta integral en dos integrales. Escribimos f de x como la integral de u de x hasta a
más la integral desde a hasta b de x de esta función t, esta función f. Esto a su vez lo escribimos de la siguiente forma, lo escribimos como la integral de a hasta b de x de la función f de t menos la integral desde a hasta u de x de la función f. Y aquí a podría ser menor que b o mayor que b, en realidad no tiene mayor que u o menor que u, como decía, en realidad no tiene mucha importancia, porque el teorema aditivo de intervalos nos permite, em, junto con la definición que dimos de, donde decíamos que podíamos intercambiar los límites de integración, cambiando el signo de la integral, nos permite plantearnos integrales, donde el límite de integración inferior sea mayor que el límite de integración superior. Podemos intercambiar los límites de integración. Entonces, tenemos la función f escrita como la resta de dos integrales. ¿De dónde? Si uno quiere derivar esta función, lo que debe hacer es aplicar la linealidad de la derivada para calcular esa derivada derivando cada uno de los términos de esta resta por separado. Tengo la derivada con respecto a x de la función de la integral de a hasta b de f de t menos la derivada con respecto a x de la integral de a hasta u de f de t. Y esto, por supuesto, aplicando el teorema fundamental más la regla de la cadena, es f evaluado en b de x por la derivada con respecto de x de b menos la función f evaluada en u de x por la derivada de u con respecto de x. Un ejemplo. Consideremos la siguiente función. Tenemos la función h de x. Está definida como la integral de t a la 5 con estos límites de integración. En el límite de integración inferior tengo seno de x y en el límite de integración superior tengo coseno de x. Entonces, aplico lo que escribí un poco más arriba. Escribimos h de esta forma. T a la 5 es un polinomio, un monomio de hecho. Entonces, es continua en toda la recta real. Para cualquier valor de x, esta integral la puedo escribir como la integral desde seno de x hasta 0 de t a la 5 de t. En realidad, en el lugar de 0, yo he podido poner cualquier constante. Puedo poner 1 si quiero, puedo poner 3 medios, puedo poner una constante a cualquiera. Entre seno de x y cualquier constante que yo quiera, t a la 5 es continuo. Eso para cualquier valor de x. Debido a que t a la 5 es un monomio. Los monomios, polinomios en general, son continuos en toda la recta. Entonces,
decía que esta integral la vamos a escribir como la integral de seno de x hasta 0 de t a la 5 más la integral desde 0 hasta coseno de x de t a la 5. Por el mismo motivo por el cual esto funciona para intervalos de la forma seno de x0, también t a la 5 es continua en todo intervalo de la forma 0 coseno de x. No importa qué valor de x tomemos, esa función va a ser continua ahí. Entonces, consideremos ahora, dado que en el teorema solamente se ha enunciado qué hacer cuando el límite de integración superior es variable, escribimos estas dos integrales de esta forma. La integral de 0 coseno de x de t a la 5 es la misma. Aló. Y la integral de seno de x a 0, la escribiremos. Voy a silenciar aquí. La integral desde seno de x hasta 0 la escribiremos como menos la integral de 0 hasta seno de x. La integral de 0 hasta seno de x de t a la 5. La derivada entonces de esta función h es la derivada de la primera integral menos la derivada de la segunda integral. La derivada de la primera integral la obtengo primero evaluando el integrando en el límite superior, es decir, sustituyendo t por coseno de x, esto es coseno de x a la 5, ahora por la derivada de coseno de x, que es seno de x. Tengo que derivar el límite de integración superior. Y ahora a eso le resto la derivada de la integral de 0 a seno de x de t a la 5. Entonces es la misma cosa. Lo que tengo que hacer es evaluar el integrando en el límite de integración superior. Entonces eso da como resultado seno a la 5 de x. Y esto debo multiplicarlo por la derivada interna. Aquí me falta un signo. Debo multiplicarlo por la derivada interna, es decir, por la derivada del límite superior de integración. La derivada de seno es coseno. Entonces, h' de x es coseno a la 5 de x por seno de x menos seno a la 5 de x por coseno de x. ¿Preguntas? ¿Todo claro por acá? Ok. Otro ejemplo que puede ser importante porque muestra que uno pues tiene que estar pendiente con eh, respecto a qué variable está derivando y con respecto a qué variable está integrando, es el siguiente. Piense en esta función. Tengo la función g de x, la integral de 1 hasta x de x por t. En este caso, esta x que está dentro del integrando es una constante con respecto de la variable de integración. X es constante respecto
de t. Entonces esa x puede salir de la integral. Que de x es x por la integral desde 1 hasta x de t de t. Entonces si yo quiero derivar esta función, tengo que aplicar la regla del producto. Para derivar, debo aplicar la regla de derivación del producto. Prima de x es la derivada de x con respecto de x por la integral, es decir, el segundo factor sin derivar, la integral de 1 hasta x de t de t, más la función x sin derivar por la derivada con respecto de x de la integral de 1 hasta x de la función t. Por acá tengo la integral de 1 hasta x de esta función t más x por, fíjense ahora, la derivada de esta integral. Ahí lo que tengo que hacer es sustituir, evaluar el integrando en el extremo límite de integración superior, x por x, así que esta es la integral de 1 hasta x de t más x cuadrado. Ahora esta integral de 1 hasta x de t uno la puede calcular. Esto es t cuadrado medios evaluado entre 1 y x. Y acá tenemos como resultado x cuadrado medio menos un medio más x cuadrado. Entonces tenemos 3 medios de x cuadrado menos un medio. Perdón, y ese es el resultado de derivar la función definida de esta forma. Es bastante sencillo. Todo, cómo derivar una función definida mediante una integral usando el teorema fundamental del cálculo, la primera parte. ¿Alguna pregunta? Está todo claro, ¿no? Sí, como solamente se puede aplicar una vez. Sí, pero es que no se puede aplicar de nuevo, porque ya en la penúltima línea no tenemos la derivada de esa integral, tenemos simplemente la integral. Si no es el caso que haya que aplicarlo de nuevo. Perdón. Bien, permítame un momento. Ok, sigamos. Entonces no hay dudas con este teorema y cómo aplicarlo. Voy a hacer un ejemplo más.
que puede ser importante del teorema fundamental del cálculo que usamos para derivar. Observen este límite. Un ejemplo más. Observen el límite cuando x tiende a de 1 sobre x menos a, multiplicando a la integral de a hasta x de seno de t. ¿Cómo podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo para calcular este límite? Bien, en realidad hay dos formas. La primera pudiera ser observando lo siguiente. Primero, escribamos este límite de la siguiente forma. Este es el límite cuando x tiende a de la integral de a hasta x del seno de t sobre x menos a. Ahora esto, voy a poner aquí, lo podemos escribir como la integral, el numerador lo podemos escribir como la integral de a hasta x del seno de t menos 0. Perdón. O lo que es lo mismo, este es el límite cuando x tiende a de la integral de a hasta x de seno de t menos la integral de a hasta a de seno de t. ¿De acuerdo? La integral de a hasta a de cualquier función, si la función está definida en el punto a, es 0. Y esto está dividido por x menos a. Ahora, si nosotros decimos que f de x es una función definida de esta forma, entonces está claro que por definición, f' en a es este límite. Límite cuando x tiende a de la integral entre a y x de seno de t menos la integral de a hasta a de seno de t, dividido todo para x menos a. ¿De acuerdo? Y f' de a simplemente el resultado de evaluar el integrando de la integral de a hasta x de seno de t en x. Esto es seno de x la derivada de la función la obtenemos evaluando el integrando en x y la derivada en a la obtenemos evaluando la derivada en x igual a a. Entonces, esto es seno de a. ¿De dónde? Esto por el TFC.
de donde el límite en cuestión es justamente seno de A. ¿De acuerdo? Esta es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo puede ser la siguiente. Toma el límite cuando x tiende a de la integral entre a y x de seno de t dividido para x menos a. Entonces, notamos que el límite del numerador es 0 y el límite del denominador también es 0. Entonces aplicamos L'Hopital. Aplicamos la regla de L'Hopital. Y este límite pasa a ser el límite cuando x tiende a de la derivada ¿no? del numerador entre la derivada del denominador. Lo mismo que el límite cuando x tiende a de la derivada de esta integral que por el teorema fundamental del cálculo se obtiene evaluando el integrando en el límite superior de integración. Y la derivada de x menos a es, por supuesto, 1. Así que este es el límite cuando x tiende a de seno de x y eso es seno de a. Entonces, las dos formas que lo estamos haciendo da el mismo resultado que seno de a. Arriba, tomando la integral por definición, la derivada por definición, donde la función f de x igual integral entre a y x de seno de t. Y la otra aplicando L'Hopital. De las dos formas llegamos a la misma conclusión. Que esa derivada es igual a seno de a. Bien. ¿Preguntas? Bueno, ahora pasemos a ver la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Esta versión es justamente la que nos permite calcular integrales definidas, calculando primero integrales indefinidas. Es decir, este es el puente
como había dicho la clase pasada, que relaciona estos dos conceptos que hemos llamado integral, que en apariencia son muy diferentes. Entonces, si tenemos una función f continua en el intervalo AB, y f es una primitiva, f mayúscula es una primitiva de esta función f minúscula en el intervalo abierto AB, entonces la integral definida entre a y b de la función f minúscula es igual, perdón, la función f mayúscula evaluada en b menos la función f mayúscula evaluada en a. Y por supuesto, esta función f mayúscula si existe en casi todos los casos, la podemos calcular calculando la integral indefinida de la función f minúscula. Bien. ¿Por qué ambas cosas la llamamos teorema fundamental del cálculo? Es decir, cuál es la relación entre estos dos resultados. Estos dos resultados son equivalentes. Teorema fundamental del cálculo 1 y el teorema fundamental del cálculo 2 son equivalentes. Eso significa que se implican mutuamente. En primer lugar, supongan que el teorema de la primera versión es válido. Supongamos que vale la primera versión del teorema fundamental del cálculo y que tenemos la función g mayúscula definida de esta forma. G de x es la integral desde a hasta x de la función f minúscula de t. Esta función g mayúscula es claramente una primitiva de la función f minúscula y f de x en el intervalo AB. Fíjense, si uno deriva la función g de x, el resultado es f minúscula de x. Es decir, g' de x es igual a f de x por el teorema fundamental del cálculo 1. Obviamente, g de a es la integral entre a y a de f, es 0, ¿sí? Y g de b es la integral de a hasta b de f de t. Entonces, si f es cualquier primitiva de f minúscula en el intervalo AB, f es cualquier
primitiva de f minúscula en el intervalo AB. Este intervalo era abierto. Tenemos que esta f mayúscula tiene que ser igual a g de x a c para alguna constante c. Recuerden que eso lo dijimos en alguna de las clases cuando estábamos comenzando a ver la integral indefinida. Si uno tiene dos funciones que tienen la misma derivada, ellas van a diferir a lo sumo en una constante. Entonces, si f y g tienen la misma derivada, las dos son primitivas de f minúscula, debe existir alguna constante c tal que f mayúscula sea g mayúscula más una constante. Entonces, observemos que f de b menos f de a, ¿sí?, es g de x en b. G de b más una constante c menos g en a más la constante c. La constante se cancela con la constante. Por acá tengo la integral desde a hasta b de f de t. Y por acá tengo la integral de a hasta a de f pequeña de t. Y esto es simplemente la integral de a hasta b de f pequeña de t. Como la variable de integración es muda, como la variable de integración es muda, tenemos que la integral entre a y b de f de x es f mayúscula de b menos f mayúscula de a, siendo f cualquier primitiva de f pequeña. Es decir, f' de x, f mayúscula prima de x es igual a f pequeña de x para todo valor de x entre a y b. Entonces tenemos, suponiendo que el TFC, teorema fundamental del cálculo, en su primera versión es cierto, tenemos también que es cierta la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Acá es el TFC versión 2. Ahora supongamos que tenemos es cierta la segunda versión del TFC, teorema fundamental. Supongamos cierta ahora la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver que eso implica la primera versión. Entonces, si f mayúscula, de acuerdo con el segundo teorema fundamental del cálculo, si f mayúscula es una primitiva de f minúscula en el intervalo abierto B, tenemos entonces que integral de a hasta x de la función f de t
es igual a f mayúscula evaluada en x menos f mayúscula evaluada en a. Así que si nosotros derivamos ahora esta integral, ¿sí? Derivamos la integral de a hasta x de la función f de t. Eso es igual a la derivada con respecto de x de la función f de x menos la derivada con respecto de x de la constante f de a. Entonces la derivada de f de x menos 0. Esta es la derivada de la función f mayúscula. Y la derivada de la función f mayúscula es la función f minúscula. Porque estamos suponiendo que la función f mayúscula es una primitiva de esta función f minúscula. Y esto es justamente lo que dice el teorema fundamental del cálculo en su primera versión. Entonces, dice el teorema fundamental en su primera versión. Entonces, no estamos demostrando ni la primera versión ni la segunda versión, pero quería mostrarles por qué ambos resultados se llaman teorema fundamental del cálculo. El motivo es que son resultados equivalentes, es decir, ellos dos implican el uno al otro. Son las 3:11, vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutos y luego hacemos ejemplos de la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Bien, continuamos entonces con la clase. Estábamos hablando de la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Y habíamos visto que esta versión del teorema fundamental es equivalente a la primera, cosa que hemos demostrado. Dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado a b y f mayúscula es una primitiva de f en el intervalo abierto correspondiente, tenemos que la integral definida de a b de la función f minúscula es la función f mayúscula evaluada en el extremo superior, es decir, en b menos la función f mayúscula, perdón, evaluada en a, es decir, en el extremo, en el límite inferior de integración. Entonces, usando el teorema fundamental del cálculo, la segunda versión, usando este teorema, evaluamos la integral entre a y b de la función f de x de la siguiente forma. Primero, calculamos la integral indefinida. El resultado es una función f de x más la constante. Y como yo puedo evaluar una integral definida usando cualquiera de sus antiderivadas, cualquiera de sus primitivas, fijamos esta constante igual a 0. La podemos hacer 0. Entonces, si fijamos esta constante como 0, tenemos una primitiva de f minúscula y con ella
calculamos evaluando en los extremos la integral definida. Entonces, ¿qué tan difícil es calcular una integral definida? Bueno, tiene la misma dificultad que calcular una integral indefinida. Entonces, veamos un par de ejemplos. Aquí es donde vamos a utilizar las técnicas de integración que hemos aprendido para la integral indefinida. Entonces, fíjense, si queremos calcular la integral de 0 a logaritmo de 5, de esta función. Tenemos e a la x por la integral de la raíz cuadrada de e a la x menos 1 sobre e a la x más 3. Acá, obviamente, vamos a tener que utilizar un cambio de variable. Haciendo el cambio, u igual e a la x menos 1. Tenemos que du es e a la x. Y entonces, cuando vamos a calcular la integral indefinida, de esta integral con ese par de sustituciones, obtenemos la integral de la raíz cuadrada de u, luego e a la x es de u, por acá nos queda de u, la x de x, perdón, es de u. Y en el denominador tenemos e a la x más 3, pero e a la x más 3 es u más 4. O sea, que nos queda la integral de la raíz de u sobre u más 4. Y esta, pues, es relativamente fácil de integrar. Podemos hacer otro cambio. Y vamos a tomar t como raíz de u. Quiere decir que dt es u cuadrado. Quiere decir entonces que du es 2 de dt. Reescribimos la integral con este cambio también. Dos cambios. Tenemos por acá, entonces, la integral de t sobre, fíjense que u es t cuadrado. Aquí tenemos 4 t cuadrado y du es 2t de t. Acá tenemos 2t de t. El resultado de esta sustitución es que nos queda la integral de, nos queda dos veces la integral de t cuadrado sobre 4 más t cuadrado. Perdón. Entonces, en el numerador vamos a sumar y restar 4. Quedan dos integrales. Fíjense, por acá nos queda 2 por la integral de 1
Y por acá nos queda 4 por la integral de 2 al cuadrado más t cuadrado. Entonces, ya, pero un momento, déjenme abrir la lista. Sí, dígame. Sería, aquí está. Tengo que u es a la x menos 1, menos 1. Yo lo tendría a la x más 3. ¿Sí? Sí. Tengo que sumar 4. Sí, eso no es mal de morir equivocarse de esto, en esto, porque la primera vez que lo resolví yo también me equivoqué. A veces uno, si quiere hacer las cosas muy rápido, puede equivocarse. Bien, entonces, la primera integral, ¿cuánto da? A ver, type. 2 que multiplica, en efecto, t. Por acá tengo 2t. Y la segunda integral, ¿cuánto da? A ver, Contero. Eh, a ver, ¿quién estaba? No, estaba, ya, pero un momento, me había levantado la mano primero. Pérez, Pérez, exacto. Kevin Pérez, ¿no? La segunda integral, pero eso está multiplicado por 2, ¿no? Por 4. Entonces nos queda 2 por el arcotangente de t medio. 2 por arcotangente de t medio. Puesto más c, pues ya tenemos 2 por t menos el arcotangente de t medio. Más c. Entonces acá lo que tenemos que hacer ahora es restituir la variable. T era la raíz de u. Entonces u es t cuadrado. Por aquí tengo t raíz de u. Lo puedo escribir directamente como u es e a la x menos 1, sustituyo. Y me queda por acá 2 raíz de e a la x menos 1 menos arco tangente de raíz de e a la x menos 1 sobre 2. Perdón. ¿Okay? Así que ya tengo mi antiderivada. Disculpen. Y voy a usar esa antiderivada para... Ya no silencié acá el teléfono. En un momento, déjenme ponerle silencio. ¿Está? Entonces utilizo esta antiderivada
para evaluar mi integral definida. Integral definida, voy a copiar acá, por la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Bien. A ver, tengo la integral de 1/2 al cuadrado más t al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de eso? Ah, cuando le sumo el resto 4. El 2 está fuera de la integral. ¿Sí? Este 2 multiplica toda la... Ya va un corchete aquí. Vamos a escribir el corchete. Es esto que está acá. Entonces acá me queda 4, 8. Tengo la integral de 1/4 más t cuadrado. Me queda eh, medio, ¿sí? Me queda medio por arco tangente de t medios. Me manda un mensaje. Ah, no, pensé que era otra cosa. Cuatro. Oh, ya. Al cuadrado. Arco tangente. Bueno, sí, estaba sacando la cuenta otra vez. Este 4, lo que me faltaba era eh, el paréntesis, nada más. Esto queda bien. Sí. Bien, entonces, perdón, por la segunda parte del TFC, esta integral es esta antiderivada que hemos hallado, evaluada entre 0 y logaritmo de 5. Es decir, 2 por acá tenemos la raíz de e a la x, evaluada en logaritmo de 5, queda e a la logaritmo de 5 menos 1, menos la arcotangente de la raíz de e a la logaritmo de 5 menos 1
dividido todo para 2, menos ahora la raíz de e a la 0 menos 1, menos el arctangente de la raíz de e a la 0 menos 1, dividido todo para 2. ¿Sí? Paréntesis, paréntesis y acá un corchete. Entonces aquí tengo 2 multiplicado por e al logaritmo de 5 es 5. Entonces aquí me queda raíz de 5 menos 1, que es 4. Raíz de 4 es 2. Después tengo arctangente de la raíz de 5 menos 1, es decir, de 4. Raíz de 4, que es 2 entre 2, 1. Acá me queda arctangente de 1. A eso le resta la raíz de e a la 0, que es 1, menos 1, eso da 0, menos el arco tangente de la raíz de e a la 0, que es 1, menos 1, dividido para 2, entonces tengo arco tangente de 0. Eso es 0 también. Acá me queda 2 por 2 menos el arco tangente de 1. El arco tangente de 1 es pi cuarto. O sea, acá tengo 4 menos pi medios y este es el resultado. Ya, por aquí tenía. Ah, no, a ver, no, sí, tengo raíz de 0. Acabo de ver otro error acá en el documento. Menos 2. Tengo la integral de a cuadrado. Y x igual 1 sobre al cuadrado por la integral de esto. Entonces aquí tengo 1 sobre al cuadrado por arctangente de t entre a. ¿Sí? De t entre a, pero ahí me falta algo. Digo que t entre a es la variable. Tengo que cambiar 1. Digamos que u está entre a. U de t sobre a. Ok. Entonces aquí me queda 1 sobre a
por la integral de, aquí tengo du, tengo 1 más un cuadrado, entonces esto es 1 entre a por el cotangente de t sobre a. Y a es 2. Entonces, 4 por un medio al cotangente de, ¿dónde estoy? Aquí. Por el cotangente de un medio. Aquí tengo 2. Tengo 2 y aquí tengo 2. También 2, aquí un 2, un 2, un y medio. Por 2 me queda 4 menos pi. A ver, 4. Entonces, ese es el resultado. Integramos, luego con la antiderivada obtenida, luego de hacer la integral indefinida, evaluamos y obtenemos la integral definida. Bien, otro teorema que tenemos que ver hoy es el teorema del valor medio para integrales. El teorema del valor medio para integrales permite calcular el valor promedio de una función, permite calcular, nos dice que una función siempre alcanza su valor promedio sobre un intervalo cerrado. Que si f es una función continua, sobre el intervalo cerrado AB, entonces existe un número C entre A y B, tal que f de C es igual a 1 sobre B menos A por la integral de A hasta B de f de x. Equivalentemente, B menos A por el valor de f en C
es igual a la integral entre a y b de la función f. Este valor que está acá, 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de la función f, se le llama el valor promedio de la función f en el intervalo a b. Entonces, el teorema del valor medio para integrales lo que dice es que si f es una función continua, ella en un intervalo cerrado, ella siempre va a alcanzar en algún punto de ese intervalo su valor promedio. La razón por la cual a este valor lo vamos a llamar de esa forma, pues es bastante simple. Fíjense, supongamos que f es una función continua en el intervalo AB y que p es una partición de ese intervalo. Vamos a tomarla como una partición regular, es decir, de manera tal que delta x es la longitud del intervalo dividida entre eh, la longitud entre el número de subintervalos en el cual estamos particionando B. Entonces, el valor promedio de esta función f en los puntos de la partición de f en estos puntos lo obtenemos de la siguiente forma. Sumamos el valor de la función sobre todos estos puntos hasta f de xn y dividimos entre el número de puntos. Esa es la forma en que uno calcula un promedio. Entonces, a este promedio vamos a hacerle algo. Vamos a multiplicarlo y dividirlo por b menos a. Entonces, b menos a dividido por b menos a por 1 sobre n por la suma de 1 hasta n de f de x. Entonces esto es 1 sobre b menos a por la suma de 1 hasta n de f de x y este b menos a sobre n lo metemos dentro de la suma. Queda 1 sobre b menos a por la suma de 1 hasta n de f de x en y por delta x. Ese es el valor de f promedio sobre los puntos x1, x2 hasta xn. Bien, si queremos tomar entonces el valor promedio sobre todo el intervalo, digamos que luce razonable definir, esto es una definición, el valor promedio de f sobre el intervalo AB
se define haciendo tender a infinito n en esta suma de Riemann. Es decir, calculando ese límite. Y eso, como ya sabemos, es simplemente la integral de f de x entre a y b. Es un ejemplo de cómo usar este teorema lo tenemos acá. Queremos calcular el promedio de la función 3x cuadrado menos 2x más 5. Estamos un poco cortos de tiempo. El promedio de esta función 3x cuadrado menos 2x más 5 en el intervalo 0,5 y hallar el punto C perteneciente a ese intervalo donde este se alcanza. Entonces, el valor promedio de la función f, que lo vamos a denotar así, en el intervalo 0,5, f con una barra encima, y aquí debajo, el intervalo 0,5, es 1 sobre la longitud del intervalo por la integral sobre el intervalo de la función f de x. Tengo 3x cuadrado menos 2x más 5. Entonces esto es un quinto. Tengo x cubo menos x cuadrado más 5x. Y evalúo entre 0 y 5. Entonces un quinto de 125 por acá menos 25 más 25. 25 con 25 se cancelan, por supuesto en 0, todo esto es 0. Entonces me queda 125 dividido para 5, que es 25. Y ahora quiero hallar un punto C tal que f de C sea 25. Entonces, f de C es 13 cuadrado menos 2c más 5 igual a 25. Sí, y solo si 13 cuadrado menos 2c menos 20 es igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, que como la función f es continua en el intervalo 0,5, necesariamente va a tener solución en el intervalo 0,5. ¿Sí? Calculamos usando la fórmula de resolvente cuadrática. Tenemos una respuesta negativa y una respuesta positiva. Y como estamos buscando un punto en el intervalo 0,5, debemos tomar la respuesta positiva. Y la respuesta positiva es c igual 1 más raíz de 61 tercios. Raíz de 61 es
un poco mayor que, a ver, tengo 15 por 4 sale 2 por raíz de 15. La raíz de 15 es más pequeña que 4. Entonces, el numerador de este C es menor que 9. Es decir, que C es menor que 3. C está, en efecto, en el intervalo 0,5. 0,5. La solución negativa, por supuesto, la descartamos porque no pertenece al intervalo 0,5. Y así es como calculamos el valor promedio de una función sobre un intervalo y el punto donde se alcanza. ¿Pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Entonces, entonces es todo por hoy. Esto nos puede servir, antes de terminar, para calcular, por ejemplo, aquí está. Esta función f la podemos ver, por ejemplo, con un promedio de temperatura eh, sobre algún material conductor, por ejemplo. Entonces, si uno ve esta función f como la temperatura en el punto x de una barra de algún metal, por decir algo, usando la integral podemos calcular el valor promedio de la temperatura sobre esa barra. Y con el teorema del valor medio sabemos que en algún punto de esa barra, si la temperatura está dada de forma continua, hay un punto donde se alcanza esta temperatura promedio. Y podemos, por supuesto, hallar ese punto. Pero entonces, si no hay más preguntas, será dar por terminada la clase. Y entonces, nos veremos a las 7, la evaluación. Hasta luego.